Hermanos y amigos que amablemente sintonizan nuestro programa Sacando a Luz la Verdad de Comunidad de Hashem, para buscar los videos en YouTube, los videos anteriores. Usted puede poner Yara, ¿cómo es, amor? Yara Torah, bendiciones para todos, Comunidad de Hashem. Ajá. Ahí se puede buscar los videos anteriores. O bien, si usted quiere añadirse a nuestro Facebook, Comunidad de Hashem, ahí también tenemos nosotros todos los videos que hemos estado grabando. Vamos a continuar con el estudio que empezamos a abordar justo hace 8 días. Estamos hablando de cómo la persona logra su justificación. Porque no puede haber salvación si antes alguien no es justificado. ¿Por qué? Porque para que una persona sea salva, o sea, liberada de algo, se tienen que utilizar términos jurídicos, por decirlo de esa manera, que es donde entra la justificación. Y como realmente el objetivo, hermanos, de que están acá presentes y que nos están sintonizando a través de YouTube, la idea primordial, ¿verdad?, donde nosotros no nos debemos de perder, es cómo alcanzamos nosotros la justificación de Yahweh o de Jehová o del Señor, como usted prefiera llamarlo. Cómo nosotros logramos restablecer la comunión con Él para que Él se agrade de nosotros y Él nos justifique, que al final de todo es Él el que justifica. Si Él salva, Él justifica. Entonces, lo que les platicábamos en el video anterior, que básicamente la humanidad se ha segmentado, empezó su comunión o su justificación a partir de lo que se conoce como Nuevo Testamento, ¿verdad? Que realmente el sentido que nosotros le debemos de dar a él no es nuevo, porque cuando nosotros decimos nuevo estamos haciendo viejo lo anterior o caduco, sino es la conclusión del testamento o del pacto, porque solo es uno nada más, no hay varios. Bueno, entonces algunas personas creen en el Evangelio, y piensan que creyendo en el Evangelio, pues ellos van a obtener la justificación. Pero antes de entrar en el desarrollo del estudio, queremos responder a una inquietud, porque nosotros sabemos que yo tengo aquí el texto en la palabra, en la Biblia, el texto de Lucas capítulo 23, 34. Se los voy a leer, perdón que quite la vista de la pantalla, pero dice: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Entonces ese es el texto que nosotros vemos que Jesús o Yeshua no tiene la plena autoridad de perdonar pecados, porque de hecho, como lo venimos hablando en reiteradas oportunidades, el nombre Jesús sale sobrando, el nombre, ¿verdad?, no la esencia, o sea, el representante, sino que el nombre correcto es Yeshua, porque Yeshua lo que quiere decir es Yahweh salva, o Jehová salva, o el Señor salva. No es nadie más el que perdona, solo Él tiene la facultad de perdonar, puesto que a Él le pertenece el reino. Entonces acá en ese texto que acabo de referirles de Lucas capítulo 23, verso 34, Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Entonces, ¿por qué no los perdonó? Porque Él no dijo, yo los perdono por todo lo que me hicieron en la cruz, porque Jesús o el mismo Yeshua no tiene la autoridad para perdonar. Bueno, entonces ahí surgió una interrogante, una duda que nos plantearon y queremos responderla a la luz de la palabra. Y la pregunta o el cuestionamiento es el siguiente. Sí, la pregunta que me surgía a mí, va por lo que hablaba ahorita el hermano, es por ejemplo lo que él decía ahí, que se ve claro ahí, va, cuando Yeshua está en la cruz, que él le dice al Padre, va, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero entonces a mí me entraba la duda, por ejemplo, aquí en Lucas 5,
voy a leer desde el 22, dice, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces la duda que me surgía aquí era que si ahí, digamos, cuando vemos en la cruz, Él dice que al Padre perdónalos porque Él no estaba en la capacidad, pero ahí dice que a Él se le dio la potestad de perdonar pecados. Entonces esa es la duda que resalta, ¿va? Que porque ahí sí Él dice que se le dio esa potestad del perdón de los pecados. Pareciera una contradicción, ¿verdad? Porque en un lado de la Biblia está diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen, y en otro texto está diciendo que Él tiene la autoridad de perdonar pecados. Entonces pareciera, bueno, no parece, sino que es una contradicción. Partamos de algo, ¿verdad? Sin ánimo de ofender a ninguno. Generalmente las Biblias que fueron traducidas al castellano, y mayormente la Biblia Reina Valera, que es la que más lee la gente en las iglesias, es la Biblia más comúnmente leída, al menos aquí en Guatemala y en gran parte de algunos otros países que he tenido la oportunidad de estar. Esas Biblias fueron hechas por Casidoro de Rey, por Casidoro, ¿cómo son? Casidoro, se me fue el nombre. Por eso es que la Biblia se llama Reina Valera, porque son apellidos o nombres de las personas que tradujeron la Biblia, Casidoro de Reina y Cipriano Valera. Ellos son los que tradujeron. Entonces, esas Biblias tienen un tinte pagano y siempre van a enfatizar a que Jesús o Yeshua sí tiene la autoridad de perdonar pecado. Y nosotros no es que estemos en contra de eso, no, sino que debemos de apegarnos a lo que dice la Escritura. Bueno, entonces yo voy a leer otro pasaje para responder esa inquietud que básicamente está en Juan 20:23, que dice, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Pues hay una diferencia entre perdonar un pecado y remitir un pecado. Porque si Jesús es abogado, un abogado se presenta delante de ¿quién? De un juez. ¿Y quién es el juez? Es el Padre. Y lo único que determina, dependiendo del argumento que presente el defensor, el que va a dictaminar libertad o prisión, por decirlo de esta manera, es el Padre, no hay otro. Entonces acá, la respuesta que nosotros podemos darles al respecto es que aquí en donde leyó hermana Rebeca el texto, que es Lucas 5, yo leí desde el 22, pero si quieren entender toda la parábola es desde el 17. Ajá. Entonces ahí dice que Él tiene autoridad para perdonar pecados, y aquí es donde nos ayudan las herramientas, como por decir la concordancia Strong en español y el diccionario Bay en español, porque acá pues la palabra que se utiliza ahí en perdonar es una palabra de la G863, y como no somos griegos no podemos pronunciar las palabras correctamente, ¿verdad? Pero dice aquí afiemi. Eso es lo que significa, en teoría, perdonar. Pero lo que llama la atención aquí es que está hablando enviar. No está perdonando ahí en el texto que nos refirió Rebeca. Por eso les decía que aunque ahí literalmente dice que Él tiene autoridad para perdonar pecado, nosotros debemos de entender por estas herramientas que Él lo que estaba haciendo es: yo tengo autoridad para enviar, para remitir. Y curiosamente la misma palabra que se utiliza en Lucas 23:34, se lo voy a leer ya con ese entendimiento. Y Jesús decía: Padre, te remito estos pecados, porque el que tiene la potestad de perdonar o de condenar es el Padre. Entonces la Biblia nunca se va a contradecir. Por eso es que la suma de su palabra es la verdad.
Entonces queríamos aclarar ese punto porque podría quedar en por qué en un lado dice que el Padre perdona y por qué en otro Él se está auto facultando para perdonar. Entonces ya entendimos que Él lo que está diciendo ahí es, en el texto que leo hermana Rebeca, es que Él tiene autoridad para remitir. De hecho, yo tengo autoridad para remitir. Samuel, Rebeca, Yori o los hermanos de la comunidad tenemos la autoridad de remitir, mas no de perdonar. ¿Y qué es lo que hacen los pastores? ¿Qué es lo que hacen los sacerdotes? Los rabinos no, los pastores y los padres que se les llama, te perdono. Nosotros no tenemos autoridad. Esa es una competencia pura, es una competencia legal solamente del Padre, no nos compete a nosotros. Entonces, bueno, ya aclarada esa duda, siempre háganosla llevar. Entonces vamos a leer acá algunos textos. ¿Por qué el Evangelio, cómo decir, por qué a través del Evangelio no se nos pueden perdonar pecados a nosotros? En la definición, en el nombre Evangelio, más sí en la esencia de lo que está abajo. Porque lo que nosotros tenemos que ver es qué está debajo de la letra. Y aunque literalmente aparezca lo que les platicábamos hace 8 días, Evangelio, Besorá y promesa, entonces nosotros tenemos que escudriñar y creer nosotros para que primeramente estar convencidos nosotros para convencer a la gente que detrás de, o sea, por decir, abajo de Evangelio está Besorá. Y que por cierto, Besorá no quiere decir buenas nuevas, sino que lo que quiere decir Besorá es noticia o nueva. Ya cuando dicen buenas, ustedes le está agregando una palabra en hebreo que es Tob, así T-O-B pequeña, Tob, Tob Besorá. Pero en sí lo que está hablando de Besorá es noticia o nueva. Entonces detrás del Evangelio está Besorá, o sea, por decir, abajo del Evangelio, no de la esencia, hermanos, no de la esencia, sino detrás del nombre o abajo del nombre Evangelio está Besorá, y abajo de Besorá está la promesa. Y por la promesa es que nosotros somos justificados. Nada más por la promesa. ¿Y cuándo fue hecha la promesa? Pues precisamente en Génesis capítulo 1, verso 3, cuando Yeshua, o el Aleph y Tab, empieza a decir, y dijo Dios, sea la luz. Esa palabra dijo, es la palabra, si no estoy mal, 5:59, y de ahí se deriva con todas sus ramificaciones hasta llegar que ahí está descrita la palabra Omer u Omer, algo, como no soy muy bueno para pronunciar otros idiomas, entonces no sé si es Omer u Omer. Bueno, entonces acá en Marcos capítulo 1 verso 15 dice, diciendo, literalmente dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, ¿por qué hay que creer en el Evangelio? Porque según el contexto cristiano, es que el Evangelio nos justifica. El nombre, no la esencia, sino el nombre. Estamos enfatizando que es el nombre. ¿Por qué? Porque digamos la palabra evangelio, lo que quiere decir es una palabra compuesta que es eu, buen, y ángelos, que es ángel o mensajero. O sea, al final de todos es un buen mensaje o una buena palabra. Eso es lo que significa evangelio en griego. Entonces, cuando nosotros nos quedamos creyendo en el Evangelio únicamente, nunca vamos como palabra, no como la esencia del contenido, entonces nunca vamos a lograr la justificación. Entonces, porque ¿para qué? Digamos, ¿cuál es el punto principal de creer en el llamado Evangelio?
el perdón de pecados. Entonces la pregunta sería, ¿será que cuando Jesús vino a la tierra, físicamente hablando, fue que comenzó el perdón de pecados? ¿O ya habían sido justificados otros? Sí, habían sido justificados otros. Ya habían sido justificados otros. Entonces, ¿qué los justificó? ¿Y por medio de qué se les perdonaron? Porque la esencia o sea, el punto principal de lo que se llama evangelio es perdón de pecados. O sea, arrepentidos, volver al principio, volver al inicio, volver a Yará. Entonces, voy a leer otro texto, ¿verdad? Porque dice Marcos 8:34, y eso lo dicen las Biblias que nosotros comúnmente leemos. Marcos 8:34 dice: y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio. Entonces aquí hay dos cosas. Que para que no se pierda la persona tiene que creer en Yeshua y en el evangelio. Lo cual significa que el evangelio, como se conoce, no es de exclusividad de Jesús, sino que va un poco más atrás. Ahora, para poner una base legal en la palabra, la palabra evangelio, según la Strong Concordance, es la G2098 y de ahí, pero viene de la G2097. Eso es en síntesis lo que define evangelio en el Nuevo Testamento. Pero lo curioso es que aquí en Hebreos capítulo 4, verso 1, dice, les voy a leer Hebreos capítulo 4, verso 1, tengan presente que eso está hablando de cuando ellos habían salido de Egipto y cuando andaban errantes por el desierto. Dice aquí en Hebreos 4:1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, que es la misma palabra G2097 que se utiliza para evangelio. ¿Por qué no pusieron aquí evangelio? Porque ahí lo que tendría que haber puesto era evangelio, literalmente hablando, porque aquí escondieron la palabra evangelio debajo de buenas nuevas. Pero al final de todo lo que se utiliza es evangelio. Bueno, y simple y sencillamente porque lo que trata de fundamentar o de probar el paganismo es que el evangelio vino a partir de Jesús. Pero ¿dónde estaban ellos aquí? En el desierto. Entonces ellos, siguiendo con la línea de la palabra evangelización, entonces quiere decir que Moisés los evangelizó en el desierto, que es objeto de otro tema. Bueno, del mismo tema, pero no lo vamos a abarcar hoy, porque evangelio en sí, siguiendo esa línea, no es solamente aceptar a Jesús. Te acepto, Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre, inscríbeme en el libro de la vida, y toda la oración de fe que se hace. Ese es el inicio, ¿verdad? De hacer teshuvá, de hacer arrepentimiento. Pero el evangelio tiene muchas más, por decir, muchos más incisos de lo que es solamente creer. Tiene dones, bueno, los vamos a ver un poco más adelante. El punto que yo quiero aquí resaltar es que Jesús o Yeshua, cuando les predicaba y les enseñaba, no les estaba hablando del evangelio, sino que les estaba recordando que ellos ya habían sido evangelizados en el desierto. Entonces, ¿para qué volver a evangelizar a una persona que ya había reconocido? Sino lo único que hay que agregarle es el paquete del contenido de lo que implica creer en el evangelio, que al final de todo es creer en la promesa. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que en el desierto ya estaba el evangelio.
Pero ¿por qué los escritores no se atrevieron a poner evangelio sino que pusieron buenas nuevas? Porque no tienen sustento, no tienen contexto para digamos, aseverar algo tan importante. Bueno, entonces, acá nosotros nos vamos metiendo un poco más de lleno al punto. Entonces ya nos dimos cuenta que la definición de evangelio no alcanza para perdonar pecados. Hay algo atrás, hay algo abajo, que vamos a llegar en su momento. Entonces, veamos algunos pasajes acá. Vamos a leer unos textos. Bueno, voy a leer aquí un texto que está en Génesis capítulo 50, verso 17. O tal vez no vamos pero nos vamos a ir un poco más. Yo creo que por aquí tengo un texto. Sí, está en Isaías capítulo 29, verso 22. Isaías 29, 22. Dice literalmente Isaías 29, 22. Por tanto, Jehová, que redimió a Abraham, la redención, sí, la redención, ¿verdad? O redimir a algo es un sinónimo de perdonar, es un sinónimo de liberar, es un sinónimo de perdonar pecados. Dice, por tanto, Jehová que redimió a Abraham, dice así, a la casa de Jacob, no será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido, porque verá a sus hijos, obra de mis manos en medio de ellos, que santificaron mi nombre, y santificarán al santo de Jacob, y temerán al Dios de Israel, y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Entonces, no por el hecho de que ya había sido redimido Abraham, él había salido, digamos, cuando yo hablo de inteligencia, no estoy hablando de inteligencia académica ni intelectual, sino estoy hablando de que es entendimiento más que todo, y los murmuradores aprenderán doctrina. Entonces yo veo que aquí Abraham fue justificado, porque fue redimido, ni por Torah, Moisés, ni por Jesús, la gracia, pero fue redimido. No existía el evangelio, no existían las buenas nuevas. Entonces, ¿qué lo redimió? La promesa. Porque la promesa se la hicieron a Abraham y para su descendencia. Pues aquí es donde nosotros empezamos a darnos cuenta de que se quedó corto, se queda corta mucha gente cuando empieza su comunión o a restablecer su comunión con el Eterno. Entonces, vayamos a ver un poco más a fondo lo que leíamos hoy en el Shabbat, ¿verdad? Lo que estudiamos hoy en el Shabbat. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Recuérdense que Romanos, aunque fue escrita a judíos naturales, también fue escrita a muchos gentiles, o judíos que se habían gentilizado o paganizado, pero también fue escrita para otro tipo de personas. Entonces, acá es en donde voy a leer el verso 12 de Romanos capítulo 12. Dice, voy a leer del 10, Romanos 2:11, perdón. Dice, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley
los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Pero como aquí usted se da cuenta, no pusieron la palabra ley parejo. Pero, ¿de qué nacionalidad o qué idioma hablaba Pablo? ¿Pablo qué era? Era romano de nacimiento, pero judío, ¿cómo es la cosa? Era romano por, ¿cómo le llaman cuando se nacionaliza? Era romano por, o sea, él era judío de nacimiento. Era ciudadano romano. Era ciudadano romano, pero judío de nacimiento. Entonces, ¿qué idioma hablaba? Bueno, de plano Pablo había hablado latín, ¿verdad? Que es el idioma de los romanos. Pero cuando él se dirigía a los judíos, ¿en qué idioma se dirigía? En hebreo. Entonces vuelvo acá, que como aquí pusieron por parejo ley. ¿Por qué? Pero para mí que Pablo hizo la diferencia entre ley Torah y ley Yará. Dos cosas, ley Yará y ley Torah, porque la ley Torah fue dada en el monte de Sinaí, y para ahí hubo otro trato con la humanidad, pero para atrás Abraham nunca conoció Torah. Entonces, Dios, que no hace acepción de personas, la gente que conoce Torah, por Torah será juzgada. Cuando muera, o sea, cuando se levante, va a decir, bueno, vos sí conociste Torah, entonces te voy a juzgar en base a lo que conociste. Pero si alguien muere sin Torah, igual no lo van a juzgar con Torah, porque como Dios no es injusto. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener bien claro, hermano. Que si Yeshua o Jesús no tiene la facultad para perdonar pecados o para justificar a algo, entonces no puede ser que Torah tenga la suficiente fuerza, o Moisés, que hay gente que pone su confianza en que va a ser salvo por medio de Jesús, y hay otro grupo de gente que pone su confianza en que por medio de Moisés va a ser salvo. Y ya comprobamos que ninguno de los dos tiene la facultad para perdonar o para justificar, sino que Yahweh. De salir entendiendo esto, como de repente usted nunca ha oído esos términos de Yará, tal vez sí, o nunca habrá oído el término de Torah o de Yará, pero nosotros lo invitamos a que nos siga constantemente en estos programas, para que a través de ellos juntos vayamos nosotros descubriendo estos misterios y a la luz de la palabra poder compartir. Entonces, por hoy lo vamos a dejar ahí. Luego continuaremos con otra media hora en otro programa, y pues usted puede hacernos sus preguntas, sus aportaciones a las direcciones que aparecen ahí en su pantalla, y nosotros con mucho gusto trataremos de responderle con mucha humildad, reconociendo que si nos hemos equivocado, vamos a reconocer nuestro error, pero si usted es el que está equivocado, también usted tiene que reconocer su error. Bendiciones a donde logramos que este programa se mire. Esperamos contar con su presencia hoy y en los subsiguientes programas. Bendiciones de Hashem.